El Museo Imaginario toma su título del escritor y político francés André Malraux. Lejos de pretender analizar o ilustrar la tesis del autor, la exposición utiliza esta idea para proponer un recorrido a través de 13 obras de 10 artistas de diversos contextos artísticos. En el Museo Imaginario hay dibujo, escultura, pintura, fotografía y textos, abstracción, paisaje, figura, referencias al arte clásico, a la antropología, un cierto toque oriental e incluso profecías. La exposición puede verse como una combinación ecléctica de obras y, siguiendo, en cierto modo, el legado de Malraux, esta es exactamente su intención. Iniciamos el recorrido con la obra sin título del español Isidoro Valcárcel Medina. Aunque la obra de este autor está asociada al arte postal, la acción y el lenguaje, el artista se inició como pintor en los años 60. A nuestra invitación al Museo Imaginario ha respondido con un nuevo trabajo, 3 pequeños lienzos con palabras sobre un fondo de color. Si los juntamos, podemos leer la frase «El arte está aquí otra vez» u «Otra vez el arte está aquí», o cualquier otra permutación de las 3 partes. No importa el orden. Curiosamente, el artista escribe las palabras de forma que donde hay texto no hay pintura. Se ve el lienzo crudo. El mensaje es claro, inteligente y sugerente. El arte está aquí una vez más. Seguimos con Peter Piller, autor alemán que ha estado trabajando con imágenes encontradas, mayormente fotografías, desde la década de los 90. En los últimos años, Piller ha desarrollado un interés creciente por el imaginario rupestre de la Edad de Piedra. Esta noción de mirada retrospectiva hacia las representaciones y los hallazgos del arte antiguo y primitivo puede vincularse con algunas de las ideas en los escritos de Malraux. La obra que presentamos, cuyo título es HOE01, es una imagen de un cráneo, tomada de un libro y presentada fuera de contexto. Una cabeza humana fuera de lugar, flotando en un fondo negro. ¿O tal vez un planeta a la deriva en el espacio? Una imagen ciertamente indefinida que por alguna razón ejerce una atracción poderosa en nosotros, tal vez por algún tipo de cualidad simbólica. Esta obra se sitúa en el mismo muro que Unstable Objects del holandés Marc Naxam. El medio de este artista es el dibujo. En sus obras aparecen líneas, círculos, puntos, a veces palabras en composiciones meticulosas en las que dibuja espacios densos de grafito. Unstable Objects es un excelente ejemplo de la práctica de Naxam, en la que el autor construye un espacio aparentemente regular que claramente tiene el potencial de evocar múltiples imágenes en nuestro propio universo imaginario. La idea del hombre flotando en un limbo abstracto y oscuro, que puede sugerir la imagen de Piller, tiene una buena unión con este dibujo. El hombre y el universo, o el hombre en el universo, nociones que han sido y siguen siendo preocupaciones del arte. Del trabajo meticuloso de Naxam pasamos a la obra también meticulosa del ya fallecido artista holandés Dan van Golden. Entre los años 1963 y 1965, el artista vivió en Japón, experiencia que supuso un punto de cambio en su desarrollo artístico. Durante este tiempo abandonó el expresionismo abstracto en blanco y negro que venía desarrollando desde 1960 y comenzó a reproducir en lienzos motivos encontrados en objetos de uso cotidiano, como papeles, pañuelos. La obra Tokyo-Dijon hace referencia a este periodo y se compone de 2 partes. Por un lado, una tira de papel impreso, cuyos motivos florales son precisamente los que el autor pintó en su obra Tokyo del año 1964, y que, a su vez, fueron apropiados de un papel japonés. Y por otra parte, una fotografía enmarcada, colocada encima del papel y que es una superposición de 2 imágenes fotográficas. Una del mismo patrón de flores de colores solapado con una vista de una sala vacía del Centro de Arte Le Consortium en Dijon, donde Van Golden expuso en 1996. Esta forma de trabajar es propia de las series conocidas como Double Prints, en las que Van Golden combina 2 o más de sus obras en una sola imagen. Seguimos el recorrido con Mountain Landslide de 2020, una obra muy reciente de Patricia Dauder que nos comenta la propia artista.
Mount y Landslide se compone de un dibujo y dos litografías sobrepuestas que se inscriben dentro de un conjunto de imágenes que durante el próximo año y medio crearé sobre procesos de cambio en la naturaleza y las marcas que estos dejan impresos en la materia, tomando como punto de partida un hecho real: las consecuencias de una erupción volcánica submarina en la vida de los habitantes y en la geografía de la isla de Fayal en el archipiélago de las Azores en 1957. La idea de realizar una composición con múltiples imágenes, ideas o elementos asociándose, contraponiéndose o solapándose en el muro aparece ya en mi obra alrededor del año 2004, cuando empiezo a cuestionarme la unidad del espacio y tiempo pictórico, considerando el proceso de creación de una imagen como un proceso sin un principio ni fin claros y no delimitado al espacio concreto de un cuadrado. Este conocimiento propulsó una serie de imágenes e interrelaciones en mi cabeza que desembocó en la concepción de un proyecto de película y de una composición mural. Mount y Landslide formarán parte de esta gran pieza cuyas características formales principales serán, por un lado, la hibridación entre la imagen inventada, aquella que surge de mi invención, y la imagen apropiada, aquella que ya llega hecha, y por otro lado, la sobreposición entre unidades y capas de información. Seguimos por el Museo Imaginario con el fotógrafo alemán Johann Lempert. En la exposición se presentan dos series fotográficas recientes, Untitled Atlantic Ocean y Untitled Courbet. Son obras separadas que el artista presenta una junto a la otra con la intención de encontrar vínculos entre ellas. Una serie fotográfica de 4 partes de una playa vista desde un ángulo alto está conectada con un detalle de un pie femenino del lienzo La joven bañista de Gustave Courbet. Observadas desde cierta distancia, las imágenes del océano, bastante abstractas, parecen delinear una figura, una parte de un cuerpo, indefinida pero tan sensual como el pie desnudo de la bañista en contacto con el agua. El detalle del lienzo de Courbet nos lleva a otra obra que también es una referencia al arte clásico. Se trata de otra pieza de Dan Van Golden titulada Study Dürer, una fotografía que utiliza como motivo una conocida acuarela de Alberto Durero, el ala de una carraca que se encuentra en la colección albertina en Viena. Van Golden trabajó a partir de una postal que reproducía la pieza de Durero. Intervino en la obra, por un lado rotando la imagen un cuarto de vuelta y pintando en uno de los lados en azul un perfil de rostro humano. Siguiendo con la historia del arte, nos encontramos con Hans-Peter Feldman y su David Black. A finales de la década de 1970, Feldman comenzó a colorear todo tipo de fotografías y algunas pequeñas reproducciones en yeso de esculturas inspiradas en modelos clásicos. Su intención, según él mismo comenta, era hacerlas más atractivas. El color, vivo y sin matices, se aplica de forma sencilla y plana, como pintarían los niños, lo que les confiere algo del carácter seductor de los objetos kitsch. Las esculturas pintadas en yeso más conocidas de Feldman generalmente han sido modelos masculinos o femeninos de piel rosada. Este David negro fue concebido más tarde, en la década de los 2000, y en comparación con las otras esculturas coloreadas, tiene un poder iconoclasta aún mayor. Junto a la escultura de Feldman encontramos la obra de Xavier Rivas, Afterlife número 6, Gigante Altar de Zeus, Pérgamo. La asociación entre ellas, a pesar de tratarse de trabajos muy distintos, parece funcionar. El propio autor nos comenta a continuación su pieza. El díptico Afterlife número 6, en la exposición El Museo Imaginario, forma parte de un trabajo realizado en 2020 compuesto de 10 fotografías y un texto extraído de la novela de Peter Weiss, La estética de la resistencia. Las fotografías documentan réplicas de yeso en las salas del Museo de Arqueología Clásica de la Universidad de Cambridge, hechas a partir de fragmentos escultóricos provenientes de museos en diferentes partes del mundo. El texto de Peter Weiss narra una escena imaginaria del momento de la construcción del gran altar de Pérgamo, inspirada en los restos arqueológicos que se encuentran en el Pergamon Museum de Berlín. Weiss evoca el proceso de extracción de los sillares de piedra en una cantera cercana al lugar de la construcción del monumento, donde amos, escultores, esclavos y prisioneros de guerra conviven en una relación de producción y de desigualdad, a la vez que los cuerpos de los trabajadores son fuente de inspiración para las esculturas del friso.
Con el texto de Peter Weiss iniciamos un proceso de reflexión que nos lleva de los cuerpos de los esclavos a las esculturas de la antigüedad clásica, de los fragmentos escultóricos a sus réplicas de yeso, de las réplicas a las fotografías de las mismas y finalmente al espectador que se encuentra frente a una de ellas en la sala de Projecta SD. El rastro intangible de esos cuerpos esclavizados y dañados en los restos escultóricos de dioses, lápidas y gigantes, sus réplicas y las fotografías de estas, da testimonio no solo de un pasado lejano, sino también de lo porvenir. El trabajo de la portuguesa Ana Jota no se circunscribe a un solo medio. La pintura, la escultura, el dibujo son parte importante de su obra, así como el grabado y las piezas textiles. Sin embargo, ninguno de estos medios ha recibido tanta atención como el objeto encontrado. Cosas de la más diversa índole con las que el artista se encuentra en su día a día y que captan su interés de manera especial. Amador Profesional es un buen ejemplo de ello. Una fotografía montada en caja de luz, tomada por la artista de una placa que encontró en un taller cercano a su casa. El texto significa amateur profesional, una afirmación que se explica por sí misma. La otra obra en la exposición se titula Luxurious Taste of Nothing, una obra nunca mostrada en España de un conjunto de impresiones sobre tela que reproducen imágenes de otras obras anteriores de Jota presentadas a modo de estandartes. Como en la pieza Tokyo Dijon de Van Golden, esta obra es autorreferencial, una pequeña muestra del imaginario ecléctico y diverso de Jota. Cerramos la muestra con Dora García y una obra que hace referencia a su performance Los Profetas, concebida en 2005. En ella, dos atractivos jóvenes deambulan por el recinto expositivo e informan a los visitantes de lo que ocurrirá ese día y establecen cierta comunicación con esta audiencia sobre temas diversos. Desde su concepción, Los Profetas se ha presentado ampliamente a nivel nacional e internacional. Intrínseca a la obra es la distribución de las profecías, los textos de Dora García, impresos en hojas de papel que los performers reparten y en las que se anuncian los eventos futuros que pueden afectar la visita de los asistentes a la exposición. La nueva publicación de artista en edición limitada en forma de archivo recopila todos los textos de todas las performances Los Profetas realizadas hasta la fecha. La primera hoja de la publicación, la más reciente cronológicamente, es precisamente la performance que se realizó en Project SD el 19 de septiembre de 2020. Los textos en la cubierta son, por un lado, una cita de la Biblia, And you shall know the truth, and the truth shall make you free, que traducimos como y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, frase que fue adoptada como lema de la CIA. La frase en el círculo interno es una cita en francés de Jacques Lacan, un complicado juego de palabras. De ce qui perdure de perte pure, a ce qui n'est Paris que du père au pur. Habría mucho más que contar, pero terminamos con unas palabras de Derek Allan, historiador de arte que ha publicado sobre la obra de Malraux, y leo. La idea del musée imaginaire reconoce que desde principios del siglo XX nuestro mundo del arte ha experimentado una inmensa transformación y que el papel de las reproducciones en la televisión, en libros de arte o en un entorno virtual es de gran importancia. Sin embargo, el museo imaginario no reemplaza al museo de arte, no reemplaza nada. Es simplemente un elemento clave de nuestra experiencia expandida de arte de todo el mundo. Quisiéramos concluir subrayando la importancia de esta declaración en nuestro contexto actual. Gracias por la atención.